Abyayá, la tierra en plenitud, tierra en, eh, tierra completa, tierra totalizadora, la Pachamama, dirían nuestros hermanos indígenas de, mm, del andinos, o la Ñuque Mapu, dirían nuestros hermanos y hermanas mapuche. Bien, yo voy a tratar de tocar brevemente algunos elementos históricos que nos hermanan como pueblos en América, y luego vamos a conversar más bien con Diego, vamos a interactuar con Diego, un gran amigo de la misma ciudad de Chillán. También soy originario de Chillán y él también somos de Chillán, pues. Y además él es profundo conocedor de la historia, porque tiene abundantes estudios en el tema de historia, doctor en historia, magíster en historia, doctorado en historia, y ha escrito textos también de historia de Chile, del movimiento popular, de las organizaciones políticas, de la violencia política, en fin. Bueno, quisiera señalar primero que es fundamental que entendamos, para impulsar la lucha revolucionaria en Latinoamérica y en América en su conjunto, que entendamos que tenemos un pasado común, que nos obliga a enfrentar también el presente de manera unificada, y que nos posibilita proyectar el futuro también de manera unificada. Antes de la llegada de los europeos a América, antes de la llegada de Colón, esta América, este territorio era habitado por distintos pueblos, en distintos estadios de desarrollo. No era una convivencia pacífica, idílica, como muchas veces se romantiza. Entre esos pueblos que habitaban América, habían algunos que tenían mucho más desarrollo político, económico, y que actuaban como pueblos dominadores de otros pueblos. Eh, y habían otros territorios donde habían pueblos que estaban todavía en una etapa de cazadores, de recolectores, es decir, nómadas. Eh, entonces no se habían asentado todavía en algunas ciudades o zonas específicas. Entonces era muy disímil. Pero lo que sí estamos claros es que había una gran desarrollo en América Latina en todo lo que después conocimos como ciencias. Un gran desarrollo de la escritura, de la historia, de la astronomía, de las matemáticas, de la ingeniería, de la técnica, en fin, un gran desarrollo en todos los distintos territorios de América, pero con diferencias. Bueno, y llegan los europeos, en Norteamérica principalmente los ingleses, en Sudamérica principalmente los españoles, pero no solo ellos, llegaron franceses, holandeses, portugueses, etcétera. Eh, y hay una gran diferencia en la manera en que se comportan estos europeos en Norte y Sudamérica. En Norteamérica prácticamente eliminan la población indígena y paulatinamente la van reemplazando por mano de obra negra. Y de esa forma van construyendo el capitalismo industrial que en las últimas décadas o en el último siglo se fue desarrollando. Y en el sur de América, tanto los portugueses y portuguesas como los españoles y españolas, lo que hacen más bien es reproducir una especie de feudalismo, una especie de semiesclavitud con los pueblos indígenas. Entonces son diezmados, pero no son exterminados, no son eliminados completamente. Eso porque el inglés llega a América con su familia, en cambio el español llega a América solo. Llega a hacerse la América para volver a Europa con algo que ratifique títulos, riqueza, honor, gloria, en fin. El inglés se viene a vivir acá con su familia completa, entonces desecha la mano de obra indígena y después la reemplaza por la mano de obra negra. El español venía solo, y entonces se produce un gran mestizaje con los pueblos indígenas. Entonces hay diferencias en la dominación en Norteamérica y en Sudamérica. Sin embargo, todos los pueblos de América son finalmente dominados, todos, exceptuando tal vez los guaraníes y el pueblo nación mapuche, que resisten con bastante éxito por décadas y por centurias,
todos los demás territorios son completamente dominados y comienzan a ser saqueados por los europeos y europeas. Eh, entonces la población de nuestra América es una población muy mestizada, es una población en primer lugar indígena, en algunos países en un gran porcentaje, en segundo lugar negra, por toda la mano de obra que se trae desde África como mano de obra esclava, eh, y la afluencia de europeos, europeas de distintos países de esa zona, de ese continente. Pero más adelante también, para incorporarlo a la mano de obra, sobre todo en el norte de Chile o en el sur de Perú, llega mucha mano de obra asiática, también mano de obra semiesclava, y entonces también tenemos una presencia histórica de raíz asiática. Los chinos, de ahí viene un poco también esta palabra de trabajar como chino, de ser explotado como chino, en fin. Cumplían funciones muy, vivían, o sea, trabajaban en condiciones muy deplorables, muy precarias, estos trabajadores que llegan a trabajar en las guaneras, por ejemplo, en el sur de Perú y en el norte de Chile. Después viene el proceso de independencia. Entonces tenemos miles de años de una América diversa con distintos pueblos, tenemos 300 años de dominación europea y luego vienen los procesos de independencia, entre comillas, independencia formal, donde se rompe con la corona española o se rompe con la corona británica, pero quedan las amarras económicas que han sido indisolubles, que no ha habido ningún momento de la historia en que esas amarras se hayan podido cortar definitivamente. Entonces se mantiene esta subordinación, esta colonización de América en su conjunto por parte de ya no solo países, sino que por parte de familias o grupos económicos o grandes empresas transnacionales que dominan el mundo desde hace 500 años. Eh, entonces, en este proceso de independencia, todos los países se colaboran, ¿ah? Todos los países se colaboran porque recuerdan que una independencia con una ideología liberal, con una ideología capitalista, para decirlo de alguna manera clara. Entonces, todos se colaboran. Los franceses colaboran a la independencia de Estados Unidos, de Norteamérica. Lo que hoy día conocemos como venezolanos, colombianos, colaboran con la independencia de Ecuador, de lo que hoy día conocemos como Bolivia. Los argentinos y argentinas colaboran con la independencia de Chile, de Perú, en fin. Es un proceso de independencia que se produce en pocas décadas en todo el continente y con muchas contradicciones, porque como era una nueva burguesía que estaba comenzando a emerger, entonces empiezan con pugnas entre ellos y los próceres de la independencia se empiezan a matar entre ellos y ellas. Y dejan morir a Bolívar y matan a Sucre y asesinan a Manuel Rodríguez, asesinan a los hermanos Carrera, en fin, hay pugnas entre esos sectores liberales que estaban asumiendo muy tempranamente ideas, nociones capitalistas en América, junto con el proceso de la independencia. Eh, y finalmente esto lleva a que rompan los distintos territorios de América y vayan apareciendo los países que hoy conocemos. Y se empieza a dividir la Gran Colombia, por ejemplo, en Colombia, Ecuador, Venezuela, después Panamá, Alto Perú se divide con Bajo Perú, Alto Perú, Bolivia, después se producen las peleas entre lo que hoy día es Uruguay y Argentina, en fin, se produce una serie de divisiones y se establecen las fronteras que más o menos conocemos hoy día por la pelea entre los ricachones y las ricachones. En todo esto los pueblos no juegan, los pueblos no cuentan, los pueblos son mano de obra subordinada y estos territorios nuevos, estos estados nuevos, lo que hacen es construir una nacionalidad falsa desde arriba hacia abajo, desde las élites latifundistas, neoliberales, o en esa época élites que están empezando a asumir el neoliberalismo, se construye desde la élite hacia abajo la nacionalidad chilena, argentina, peruana, boliviana, etcétera. Y siguen las pugnas entre países y por eso hay guerras entre los países latinoamericanos en distintos momentos de la historia. Pero no nos damos ni cuenta cómo esa pelea entre los pueblos y los países latinoamericanos y de América en general hacen o facilitan el trabajo de estos países imperialistas grandes, estos imperios grandes, entonces se reemplaza el imperio
español y portugués en Chile, por ejemplo, por el británico. O se reemplaza el imperialismo holandés, francés, por el holandés, en fin, o sea, van pasando, primero los españoles y españolas, portugueses portuguesas, franceses francesas, ingleses inglesas, después el imperio británico se adueña casi de toda América y en las últimas décadas, de manera clarísima, Estados Unidos de Norteamérica es como el principal agente dominador en Latinoamérica. Eh, entonces, estas pugnas entre esos países ricachones del mundo se facilitan por las peleas al interior de nuestros territorios. Entonces, esto nos configura una realidad que tiene una historia en común, con muchas contradicciones, y como decía, nos permite pensar un presente en común y nos permite también proyectar un futuro en común. Cierro con lo siguiente, para que empecemos la interacción con el Diego, diciendo lo siguiente. Eh, la palabra imperialismo es una palabra que hay que darle una vueltecita. Normalmente algunos compañeros hablan de imperialismo para referirse a Estados Unidos de Norteamérica. Y eso les lleva a un gran error de que piensan que, por ejemplo, como Rusia o como China se oponen a Estados Unidos de Norteamérica en lo económico y en otras cosas, entonces les da la impresión de que son países antiimperialistas. Y la verdad es que nosotros y nosotras deberíamos entender el imperialismo como una fase del capitalismo. Y en tanto, imperialismo fase del capitalismo, China, Rusia, los países BRIC en general, lo mismo que Estados Unidos o Europa, asumen políticas imperialistas que son políticas de una élite económica mundial, que entre ellos comparten muchos principios y tienen muchos acuerdos. No es una pugna entre el capitalismo y el socialismo como fue durante la Guerra Fría. No, lo que hoy día tenemos entonces son distintos países que tratan de imponer su hegemonía en el mundo, pero con criterios y principios bastante parecidos. Pero como decía, entonces es importante que no entendamos el antiimperialismo solo como antinorteamericanismo. El antiimperialismo hay que entenderlo como estar en contra de esta fase monopólico-financiera del capital transnacional, que es la que hoy día prima en todo el mundo y que se ha ido posicionando también rápidamente en Rusia con las mafias y con la derecha rusa que gobierna allí, o en China con incluso dirigentes del llamado Partido Comunista Chino. Entonces, tenemos hoy día esta realidad en Latinoamérica compleja, contradictoria, con muchos intereses externos, pero con un pasado común que nos permite hoy día pararnos y decir que la continentalidad de la lucha es necesaria para un proyecto de transformación revolucionaria.